haber entendido el principio del reino esta mañana, de mirar a las aves que no trabajan, ni ciegan, ni tienen graneros, su padre las alimenta. Espero que nadie esté pensando el día de mañana presentar su renuncia. Espero que no estén orando por decir, bueno, si el Señor da así sin trabajar, pues renuncio y mañana espero su provisión sin trabajar. ¿Por qué? Porque esta conclusión podría ser obvia. Alguien podría decir, Jesús, estás diciendo que si yo creo que tu Padre es mi fuente, Él automáticamente por su gracia proveerá para mí. Si esto es así, entonces yo puedo simplemente renunciar a mi trabajo y esperar que tú me proveas, ¿verdad? Obviamente, el pasaje no enfatiza eso. Todos tenemos que aprender a reconocer nuestra fuente de provisión, pero también debemos reconocer que el Señor utiliza canales de provisión. Lo que trataba de enfatizar es que hay que reconocer, hermanos, que nuestra fuente de provisión es Dios. Sin embargo, Él provee de diferentes maneras. Si alguien renuncia a su trabajo, si alguien entiende este pasaje y dice, pues entonces mañana yo espero que el Señor provea, no ha entendido este principio. ¿Por qué? Vamos a echar un vistazo, hermanos, a dos historias. Quiero que me acompañen al primer libro de Reyes. Acuérdense que no es primera, porque no es una carta, para que los que dirijamos podamos decir primer libro de Reyes. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 17, por favor, primer libro de Reyes. Y voy a invitarles a que se pongan de pie. Esta mañana lo leímos, pero no nos dio el tiempo. Vamos a leer entonces los versículos 2 al 6. Primer libro de Reyes, está ahí en la Biblia. ¿Sale? Vamos a leer de los versículos nada más 1 y 2. Por favor, 1, 2 y 3. Vamos a leerlo de manera alternada. Y dice la palabra así, de manera alternada. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y ustedes? Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. 4, ¿ustedes? Versículo 5. Y vean esto. Esto requiere fe. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Puede sentarse. No voy a renunciar a mi trabajo porque quiera, sino que yo debo recibir la instrucción precisa de Dios cuando, vean, lo primero que tenemos que aprender es que Elías recibió la instrucción específica del Señor acerca de su lugar de provisión. Primera evaluación. El lugar donde estás es la provisión que tú recibiste, es el lugar de provisión que tú recibiste bajo instrucción del Señor. Esa es la primera pregunta. Ese mismo principio aplica para nosotros. Vea usted que el pasaje dice: vino palabra de Jehová a Elías. Dios le indicó dónde él iba a estar para recibir su provisión. Para nosotros saber si el lugar en el que estamos laborando es la voluntad de Dios, no debe ser porque me va bien económicamente, no debe ser porque ahí me gusta únicamente, debe ser porque estamos involucrados en una relación dinámica con el Dios vivo para poder saber cuál es el lugar de provisión que Dios ha indicado para nosotros. Yo no sé si ustedes oraron por su trabajo. Yo no sé si ustedes han recibido la coherencia bíblica de saber que en el lugar donde están, porque hemos platicado mucho en la escuela de formación cristiana,
es que ahí estoy porque las circunstancias cuadran para que yo esté ahí. Esa es la voluntad de Dios, y muchas veces no va a ser así. Muchas veces Dios te va a llevar a un lugar para trabajar y la provisión sea cuervos alimentándote. Es decir, no te vaya bien económicamente en un sentido. Muchas veces en la vida de la mayoría de los cristianos, Dios cambia el lugar y el canal de provisión. Probablemente Dios te va a indicar cambiar de trabajo, pero tú debes estar en una sintonía con Él para decir: esta es la voluntad de Dios. Es crítico, porque esto requiere que nosotros escuchemos el Espíritu Santo a través de la oración y a través de la palabra, para saber cuándo Dios nos está indicando que cambiemos de lugar de provisión. Muchas veces, hermanos, estamos en un trabajo donde no es la voluntad de Dios. Y cuando tú estás aguantando un trabajo solamente porque te van a remunerar económicamente, puede que no sea la voluntad de Dios. Sin embargo, para saber cuándo Dios quiere que cambies de lugar de trabajo, debes mantenerte en relación con Dios, porque Elías escuchó a Dios. Este siervo, hermanos, escuchó la voz de Dios, aunque eso implicaba irse a un lugar retador y desafiante, porque iba a venir una hambruna en la tierra. Y Dios dice: voy a cambiar tu lugar de provisión, ahora debes ir a Querit, y los cuervos van a proveer para ti pan y carne. Hermanos, Elías actuó en base a la voluntad de Dios. Recibió la palabra del Señor y se mudó del lugar a donde el Señor le indicó. Ahora, vean ustedes cómo Dios no solamente le dice: aquí va a haber hambruna, y uno esperaría que dice: voy a llevarte a un lugar donde fluye leche y miel. Aquí va a haber hambruna, no te preocupes. Vean esto: aquí va a haber hambruna, no te preocupes, te voy a cambiar de lugar de provisión. Sin embargo, al lugar donde vas a ir, uno esperaría que dijera: allá está la casa del siervo, ¿no? Pero dice: te vas a ir al arroyo de Querit, y ahí te van a alimentar cuervos con pan y carne. Y hermanos, Dios no le prometió dinero. Dios no le prometió recursos económicos, solamente le prometió que iba a tener provisión para él. Si Elías hubiese permanecido donde estaba, es decir, allí en el pueblo, probablemente él hubiese experimentado la falta de provisión. Sin embargo, él obedeció y se fue. Ahora, tú dices aquí, pensemos: me voy a ir de un lugar de hambruna para irme a un lugar donde Dios me está diciendo que me van a alimentar cuervos. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? Y cuando él llega allá, a mí me llama mucho la atención, porque le preguntamos al texto: ¿cómo creen que se sintió Elías el primer día? ¿Cómo creen que se sintió el segundo día, esperando que llegaran los cuervos y le llevaran comida? Yo no veo, hermanos, a Elías enojado, amargado, o tal vez diciendo: ¿será que esa es la voluntad de Dios? Porque a veces Dios te va a llevar a un trabajo o a un canal de provisión donde te va a sorprender lo que te va a dar. Pero mucha gente, cuando Dios lo cambia de lugar de provisión y a lo mejor no recibe lo que recibía en otro lugar, puede amargarse, llenarse de frustración, porque esto requiere fe. Y esto requiere que nosotros podamos estar en comunión con Dios. Yo creo, hermanos, que esto le sucede a muchos cristianos. Simplemente fallan en reconocer el cambio de lugar y canal que Dios hace para su provisión, y como resultado se encuentran en otro lugar diferente al designado por Dios para su provisión presente. Por eso dice el INEGI que en México hay gente que trabaja y hay gente que está empleada. Porque los que son empleados son gente que todavía dicen: me gusta hacer lo que hago, pero aparte de hacer lo que me encanta hacer, me dan una remuneración. Pero el que trabaja dice: yo nada más voy para que me den mi quincena. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque muchas veces podemos estar en un lugar donde Dios no quiere que estemos, y tiene que ver con que no hemos sabido distinguir cuál es el lugar de provisión presente.
Ahora, hermanos, uno podría decir, yo creo que esta no es la voluntad de Dios, porque así lo decimos, ¿no? Yo creo que no es la voluntad de Dios que coma por cuervos. Yo creo que no es la voluntad de Dios que gane esto si soy bueno. Yo creo que me debería ir mejor. Ahora, ¿se han preguntado ustedes qué tipo de comida le llevaban los cuervos? ¿Saben ustedes de qué se alimentan los cuervos? Pero Elías decía, esto es lo que Dios ha provisto hoy. Y estoy seguro que daba gracias. O sea, él sabía que Dios, vean esto, porque cuando no estamos en sintonía con la palabra de Dios, el lugar donde estemos no nos va a dar contentamiento. Porque cuando Dios nos indica a dónde debemos de ir, a pesar que las circunstancias, hermanos, carnalmente no sean las mejores, vamos a estar contentos porque vamos a decir, estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera y estoy en el lugar donde estoy. Yo aquí tengo una frase maravillosa: nunca vas a ser pleno hasta estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Así sea ganando poco, así sea recibiendo comida de cuervos, pero estás feliz porque estás obedeciendo a la voluntad de Dios. Pero digamos que ahí se la pasó, sin remordimiento, sin amargura, porque está haciendo el reino de Dios. Pero luego comienza, hermanos, a secarse el arroyo. Y llega un momento en que puedo pensar que a lo mejor se aburrió, no lo sé. Sin embargo, vean lo que viene a continuación. Dios nuevamente le indica a que cambie de canal de provisión. Vayamos por favor al versículo 7 y 9, pónganse de pie otra vez y nuevamente vayamos ahí. Antes de leer el 7, vamos a leer el contexto. Pónganse de pie, estamos en Primero de Reyes, capítulo 17, ¿no? Leo yo el 7 y ustedes el 8 hasta unirnos en el 9. Vean esto. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Una, dos, tres. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pueden sentarse. Nuevamente, mismo principio. Si Dios va a cambiar mi lugar de provisión, no es porque quiera flojear. No es porque yo me sienta en la hamaca y el Señor va a proveer mirando a las aves. No. Si Dios me ha de cambiar de lugar de provisión, yo debo saber que es su voluntad, que viene de Él y que Él me la ha confirmado a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Y le dice, ya se acabó aquí la provisión, ya no hay agua. Y no sé si los cuervos se aburrieron de estar alimentando, ¿no? Hacer un trabajo que no les gustaba. Pero ahora quiero cambiarte de lugar de provisión. Y vean a dónde lo lleva. Vean a dónde lo lleva. Quiero que te vayas a Sarepta de Sidón, porque ahí mora y vive allí. La palabra morar dice, ve a vivir allí. Y he aquí, Señor, en serio, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Se cambiarían de trabajo si Dios les dice eso? Se cambiarían de trabajo que Dios les diga, vas a ir a un lugar donde vas a ganar menos. Aparte vas a estar en una empresa que ya está a punto de quebrar. ¿Lo harían, hermanos? Esto requiere fe, definitivamente. Hay un cambio de provisión indicado por Dios nuevamente. La palabra de Dios siguió rápidamente a la sequía del arroyo. A la mayoría de los cristianos les entra el pánico cada vez que el canal particular por el cual Dios ha estado proveyendo se empieza a secar. Hermanos, nos preocupamos cuando el negocio no va tan bien. Nos preocupamos cuando el jefe dice probablemente haya corte de personal. Nos preocupamos y entramos en pánico cuando el jefe de la empresa dice, nos está yendo mal en ventas, creo que vamos a quebrar. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios va a ser fiel, porque aunque aquí se está secando el arroyo, el Señor puede proveer otro canal de provisión.
La mayoría de las personas en estos momentos podemos distinguir si estamos siendo gobernados por el mamón o por Jesucristo. Porque en ese momento, hermanos, cuando vemos que el dinero y la cuenta y el ahorro comienza a decrecer, comenzamos a movernos nosotros antes de escuchar la voluntad de Dios. Yo no veo a Elías que cuando, imagínense, literalmente un arroyo se está secando. Ahora, yo les pregunto, cuando un arroyo se seca, ¿es gradual o instantáneo? Es gradual. Y yo me imagino a este profeta diciendo, como que ya se está secando el arroyo, porque de ahí bebía. Sin embargo, él permanece ahí hasta que Dios le indique otra cosa. ¿Cómo no? Si Dios le ha hecho comer de cuervos, ya que puede esperar, ¿no? Pero entonces muchos hermanos se convierten en ateos instantáneos y comienzan a luchar por sus propias fuerzas para tratar de solucionar el problema de la provisión. Ya no te va a alcanzar tú, me meto a trabajar yo también. O lo metemos a los chamacos también, los sacamos de la escuela porque ya está secando la provisión. Pero debes esperar la voluntad de Dios. Si renuncias a tu trabajo y esperas que Dios provea a tus necesidades en el nombre de la fe de las aves, puede que si Dios no te ha dicho eso, tú estés cambiando el lugar presente de provisión para tu vida. Tú debes esperar las indicaciones de Dios. Ahora, esto es crítico. Es crítico reconocer y que tú y yo estemos convencidos que donde estamos sea el lugar y el canal que Dios ha provisto para tu vida. Pero también puede cambiar en cualquier momento. Hermanos, si yo hubiera sido Elías, hubiese pensado, bueno, Señor, ya aprendí a depender, ahora mándame a la casa del más rico de Sidón de Sarepta. ¿A poco no? Envíame allá donde me van a bendecir, ¿no? Yo hubiese deseado que me enviara por lo menos a uno de clase media, ¿no? Sin embargo, el Señor, escúchelo, lo envía junto a una viuda. Pero vean lo que dice el versículo 10, avancemos. Ya con una viuda a mí me había dado un patatús, ¿no? O sea, hermanos, que la fuente de tu provisión sea una viuda. ¿Quién le quiere entrar? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Apenas tenía fuerzas para recoger sus leños. Y él la llamó y le dijo, vean cómo llegó este hombre. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la vio al llamar y le dijo, no solamente dame agüita, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano porque me estoy muriendo de hambre. Siguiente. Lean ustedes, 1, 2, 3. Qué tristeza. Yo aquí hago una traducción, ¿no? Te juro por Dios que si pudiera darte pan te lo daría. Pero ¿qué crees? Soy viuda y vivo en escasez. Pero aparte solamente me queda un puñito de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite por lo menos para darle un poquito de grasa. No, esa es costumbre contemporánea. Y ahora recogía, vean la mente de esta mujer también. Y ahora yo la veo así bien ya. Y ahora recogía 2 leños. Y además estaba juntando algo de leña para preparar, vean esto, nuestra última comida. Y después mi hijo y yo, ¿vamos a qué? Señor, si me vas a dar un canal de bendición, que no sea así. Definitivamente no.
Para empezar, una viuda necesita que alguien la sustente. De hecho, las viudas en el Antiguo Testamento, por orden de Dios, tenían que ser cuidadas por el pueblo. La viuda, el extranjero y el huérfano. Es decir, no tiene cómo vivir ella. Pero aparte ya está en la pobreza extrema. ¿Sabían ustedes que hace tiempo aquí en México una mujer con sus hijos ya no tenía para comer? ¿Y cómo me recuerda esta historia? Porque ya no tenía cómo alimentar a sus hijos y lo último que tenía en el gas fue que comieron, hizo una carta, abrió lo último que quedaba del gas y se murieron. Y dice el Señor: allí quiero que vayas. A veces, hermanos, el Señor nos va a mover de canal de provisión, y el incentivo no es que vas a ganar mejor. El incentivo no es que te va a ir bien económicamente mejor. Así que no se quiere cambiar de trabajo. Hay pastores que se mueven de iglesia, pero su móvil es el dinero y no la voluntad de Dios. Hermanos, Dios trabaja con todos. Está trabajando con su siervo, el profeta, pero también va a trabajar con una viuda. Porque, hermanos, uno piensa que los pobres son humildes. Uno dice: ay, esa gente es bien humilde. Pero ¿sabías que los pobres también son bien presuntuosos? Hay pobres bien orgullosos, como algunos que pasaron hace tiempo en nuestro país y dijeron: si nos van a dar, no nos den frijoles con tortilla. O sea, eran extranjeros y le estaban dando algo y dijeron: yo frijoles no como, se me olvida el inglés y más que voy para allá, ¿no? Bueno, ¿qué quieres, pues? La viuda también tiene que entender, porque si usted nota, esta viuda, vean esto, aunque, vean cómo podemos confesar con nuestra boca, creer en Dios, y en la semana estamos confiando en el mamón. Le juro por el Señor su Dios. Bueno, me copiaron rápido porque ya está la Nueva Traducción Viviente. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite. Si tú te das cuenta, esta viuda no está confiando en Dios, aunque conoce a Dios, porque es el Dios que está trayendo sequía en el país vecino. Sin embargo, su confianza está en las posesiones y no en Dios. ¿Puedes imaginarte lo que pudo haber pasado en el corazón de ellos? Yo creo que Elías, el profeta, pudo haber dicho: Señor, ¿será que aquí es? ¿No te equivocaste? Échale un ojo ahí a tus planes soberanos para ver si no me estás mandando a otro lugar. ¿Cómo una viuda? Y aparte ni tiene ella. Hermanos, a mí me daría vergüenza llegar a una casa donde una viuda apenas tiene para comer y le digo: oye, Dios me ha enviado a vivir contigo. Si tenías 2 bocas que alimentar, ahora vas a tener que 3. Si pensamos en el dinero, esa viuda lo hubiese corrido, o el profeta hubiese dicho: me regreso, Señor, échale un ojo porque esto como que no está bien. En primer lugar, cuando Dios te llama a hacer algo, te va a invitar a que descanses en su voluntad, aunque eso implique cosas ridículas humanamente hablando. Porque Él se tiene que haber humillado para decirle a la viuda: sí, pero quiero vivir contigo, voy a morar contigo. En segundo lugar, como que esto ofende a nuestra mente. ¿Cómo Dios me va a llevar a un lugar donde apenas entran 2 diezmadores, no? Si Dios me vas a llevar, porque a veces eso es lo que pensamos, ¿no? ¿Cómo me vas a llevar a un trabajo que ya ni local tienen, ¿no? Ya se está cayendo a pedazos y ahí quieres que yo trabaje. Ese es mi canal de provisión. Y dice Dios: amén. Ve ahí. El texto enfatiza, el texto asevera que literalmente era el último pan, que lo iban a dividir entre 2, una parte para su niño y una parte para ella. Y después iban a esperar morirse de hambre porque ya no había. ¿Por qué tuvo, hermanos, por qué tuvo el Señor que hacer que Elías le pidiera a esta mujer lo último que le sobraba para comer? ¿Por qué Dios no usa otros medios? ¿Por qué precisamente a una viuda? Y que aparte, porque hay viudas también que a veces tienen una posición más o menos, ¿no? Yo creo que una vez más el tema, hermanos, no son las posesiones. El tema no es cuánto tengas o no tengas. El tema es la fe.
Vuelve a aparecer el mismo principio. Mira a las aves que no trabajan, que no hilan o que no hacen nada, y su padre provee. Mismo principio. ¿En qué empleaban a una viuda? Una viuda esperaba vivir de la limosna y de la ofrenda del pueblo. No trabajaba, pero ¿quién los alimentaba? Dios. El tema es la fe. ¿En qué estaba confiando ella para obtener su provisión? Yo creo que es evidente que ella estaba confiando en sus reservas de harina y aceite. Cuando estas estaban acabando, ahora ella estaba. Miren, vean cómo es. Hay gente, hermanos, que se deja morir, porque hay mucha gente que es pobre porque no solamente está viendo las cosas de abajo y no está viendo a Dios. Ella no dice, el Señor va a proveer mañana, ¿o sí? Ya con esto que se va a acabar, lo que nos espera es, nos vamos a morir. ¿Ven dónde está su confianza sutilmente? Su confianza está en el último pedazo de comida que está ahí. ¿No nos pasa eso, hermanos? De repente me dice mi esposa, como que ya se están acabando las sopas, ¿no? Ya los kilos de frijol. Miren cómo las mujeres se empiezan a angustiar porque dicen, la alacena ya va para abajo, ¿no? ¿Sabían ustedes que hay hermanos que cuando ven ofertas tienen en su casa, pero ven ofertas y dicen, 4 por 1, ¿no? Allá van y lo llenan su coche. Llenan su coche porque no confían que Dios puede proveer. Y hermanos, hay unas casas donde llegas y tú dices, oye, aquí van a poner abarrotes o qué. No, es que aprovechamos las ofertas porque se puede acabar. Le estamos echando una manita a Dios, ¿no? Porque, hermanos, la viuda estaba confiando en lo que tenía y no estaba confiando en Dios. Hermanos, morir no es una cuestión de si tengamos cosas y alacena bien o no, o trabajo o no. Morir es un decreto divino. Y si no es la voluntad de Dios, pues no vamos a morir. Pero no depende cuánto tengas. Dios, hermanos, le estaba enseñando también a esta viuda que tenía que tener fe, porque si ya con fuerza iba a confiar en 2, ahora iba a alimentar ¿a qué? A 3. Sin embargo, tenía que ejercer su fe. Dios quería mudar su fe de la provisión material al Dios vivo. Yo dije esta mañana, no vayan a decir, ya somos los más tristes. Cuando tu jefe te dice, nos fue mal y a lo mejor el pago sea retributivo y te los voy a pagar hasta los 2 meses siguientes. Hay unos que se suicidan. Hay mujeres que corren a sus esposos y dicen, ¿qué vienes aquí? A lo mejor tú eres un haragán, vete de la casa, ¿no? Porque ellos no están confiando en que Dios va a proveer. Y Él es fiel. Y hermanos, ¿cómo Dios llevó a cabo trabajar con 2 corazones? Hizo que un hombre de Dios le pidiera su última porción de provisión material, y esto removió su habilidad de confiar en la harina y el aceite para sustento, porque ahora ella debe dejar a Mamón a un lado y debe dejar que su fe en Dios pueda ejercerse. Ahora tú dirás, Dios andaba detrás de su último panito, dicen aquí en Chiapas, ¿no? Su último panecito y su última. Miren, no sé si les ha pasado, pero a veces hay unos que tenemos que poner la catsup así, ¿no? Porque ya no hay para otra. Y hay otros que a la mitad lo tiran, ¿no? Pero literalmente hay unos que la mayonesa o la catsup la tienes que poner así y ya hasta quieres meter la lengua, ¿no? ¿Verdad? Esa mujer tenía un poquito de aceite. Dios no le estaba pidiendo su última cosa. Lo que Dios le estaba pidiendo era su fe. Yo comencé esta serie diciendo que la forma en cómo usamos nuestro dinero es una relación directa de cómo está nuestro corazón. Hermanos, Dios no estaba detrás de su harina y su aceite, y tampoco estaba detrás de Elías que la acabara. Dios buscaba fe para que ellos entendieran y pudieran creer que Dios es su fuente. Yo creo, hermanos, que muchas veces esto se aplica a hombres de Dios, porque alguien podría decir, y lo dije al iniciar esta serie, ¿por qué el pastor estará predicando de finanzas? Tal vez quieren que ofrendemos. De hecho, yo conozco a personas que dicen, yo no voy a ir a la iglesia porque ahí como roban dinero. Ayer justamente alguien me dijo, pastor, ayúdeme a orar por mi papá porque dice que los cristianos somos unos robadores.
Nada más quieren que les entreguemos su dinero. Hermanos, Dios no está detrás de nuestro dinero. Dios no está detrás de que les demos la ofrenda, porque hay quien podría preguntar: oye Dios, ¿por qué pides la 10ª parte? ¿Cómo me va a ir si yo le doy fielmente la 10ª parte de todo lo que me entra? Dios, échame la mano. Yo creo que con esos 10 yo salgo bien. Pero hermanos, Dios no está miren, ¿Él qué necesita de nosotros? ¿Realmente necesita Dios o se va a hacer más rico si todos le damos el 20% o el 50%? No, hermanos. No. Lo que Dios busca en ti es fe. Y lo que Él busca, hermanos, es que tú le entregues tu corazón completamente a tu Padre. Voy a decir una frase de esas que me encantan. Hermanos, Dios busca en ti fe. Y en este pasaje, hermanos, vamos a ver que cuando yo decido creerle a Dios, aún así sea un trabajo, que yo dependa de una viuda y tenga su último pan, la fe en Dios desata milagros. La fe en Dios libera los milagros, porque el Señor va a proveer. Cuando la viuda hizo lo que Elías le pidió que hiciera, y ella tuvo que desprenderse de lo último que tenía, y cuando ella se desprende de lo último que tenía, viene una provisión abundante. Hermanos, cuando nosotros, vean lo que voy a decir, cuando nosotros lo poquito que tenemos lo queremos apartar y somos tacaños, se va a echar a perder. Pero cuando nosotros le entregamos a Dios todo lo que tenemos, el Señor va a decir como la parábola: bien, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vean la voluntad de Dios. Seguimos, por favor, hermanos, el 13, 14. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un... ¿Cómo es Dios, no? Decía un pastor: a veces los cristianos, hermanos, ya tenemos todo para la semana y por error se vino en nuestra bolsa al culto. Y llega el momento de ofrendar y el primer problema es: aquí traigo exacto para la semana, nada más me sobran 50 centavos. ¿Qué damos? No me contesté. ¿Damos todo lo que traemos, pero mañana? ¿O damos la de 50 centavos? Hermanos, vean el ejemplo aquí. Ofrendar, hermanos, es dar con gozo y abundantemente. Meter mi mano en el bolsillo, sacar todo lo que traigo, aunque sea toda la semana, y ponerlo en el alfolí. Y mañana Dios va a ver y Él se encarga. Pero dijera un pastor: hay ocasiones en que me da ganas de ponerlos al revés de cabeza para que así sí caigan todas las monedas, ¿no? Porque ya hasta sabemos cómo está la textura del día 1000, ¿no? Ya sabemos cuál es la textura del día 20 y dice: 20 para el Señor. Vean esto, ¿por qué lo digo? Sigue adelante, haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero voy a comer yo. Primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Versículo 14. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Fe de las aves. Ni vas a trabajar, ni vas a ir a sembrar, pero el Dios de tu provisión te va a traer diario pan y aceite para que vivas en abundancia. Pero necesitas ejercer y desprenderte del dinero, y tu confianza debe estar en la fuente de toda dádiva y todo don perfecto, que se llama Jehová de los ejércitos. Siguiente versículo. Así que ella hizo lo que Elías dijo. Fe. Le dijo a Mamón: tú no gobiernas, ya no quiero vivir para ti, porque qué feo. Dijeran: qué feo es depender de Mamón, porque todo ídolo te promete y nunca te va a dar lo que promete.
Entonces ella hizo lo que Elías le dijo, obediencia, y ella y su familia comieron, ¿qué, hermanos? ¿Durante qué? En realidad, hermanos, todo lo que poseemos es un regalo de Dios. Nuestra forma de usar el dinero es simple. Vean esto, hermanos. Nuestra forma de usar el dinero es simplemente una prueba para ver si comprendemos la gracia de Dios. ¿Veo mi provisión como un regalo de Él o como algo que se me debe como resultado de mis obras? ¿Uso mi dinero en dar y recibir para introducir a otros a la gracia o solamente lo uso para poder vender y comprar y entonces invierto mi dinero en algo que nada más voy a recibir algo como beneficio? Cuando, hermanos, nosotros entendemos que todo es por gracia y nuestra fuente de provisión es Dios, nuestra vida cambia rotundamente. Hermanos, esta mujer tuvo que hacer esto. Yo creo que ya no lo hizo como antes, porque a veces vamos dando nuestro dinero, ¿no? Y nuestro diezmo y diciendo, ¿lo doy o no lo doy? ¿Será que se va o no se va, Señor? Pero tú sabes, Señor. Pero cuando hemos entendido la gracia, lo damos sin reserva, sin culpa. Por eso dice el texto, que no lo sabemos muy bien, ¿no? Dios ama al dador alegre, al que da no por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador. ¿Cómo te sientes cuando ofrendas? ¿Te vas triste diciendo, Señor, ¿será que lo vas a ocupar tú más que yo? Hermano, el dar, otra frase, el dar es un acto de guerra espiritual en el cual proclamamos que el dinero no tiene poder sobre nuestras vidas y lo damos. Lo damos, hermanos, sin ninguna reserva y lo damos de manera generosa. Hermanos míos, oremos de tal manera que el Señor nos permita ver que nuestra fuente de provisión actual es la voluntad de Dios. No renunciemos, porque es el canal de provisión, de tal manera que cuando cambiemos de canal de provisión sea bajo los preceptos de Dios. Pero además, cuando Él nos cambie y nos lleve a otro lugar donde vamos a servir a nuestro llamado, el Señor nos va a alimentar abundantemente cuando confiamos en que Él proveerá. Dios nos bendiga. Maravillosa es la palabra de nuestro Dios.